Bienvenidos a Contrahuevina. Nos encontramos hoy en un programa especial debido al fallecimiento del presidente Hugo Chávez Frías y la serie de sucesos que están ocurriendo en nuestro país. Creemos que, es un momento de luto para muchos. Antes que nada queremos dar nuestras condolencias a aquellas personas que seguían al presidente, porque sabemos que significó muchísimo para ellos. Para muchos era casi un padre, un amigo. Creo que las continuas, ciertamente un líder, las continuas alocuciones del presidente, hablando de cualquier clase de temas, lo hizo muy cercano a muchas personas. Entonces, la falta del presidente será muy notoria. Por ello queremos, hacer de este programa un análisis sobre esto que está aconteciendo, sobre las perspectivas que podemos de alguna forma vislumbrar y además comprender o ayudar a dilucidar qué significa la ausencia permanente de Hugo Chávez Frías en la Venezuela del siglo XXI. Federico. Vamos a tener una ausencia permanente, pero que es relativa. ¿Vale? Chávez, por muchos años y por muchas décadas, seguirá influyendo en la política venezolana. Habrá intérpretes de Chávez. De ahora en adelante vamos a tener muchos intérpretes de Chávez. Mucha gente que se sentirá con el derecho de ser el heredero de Chávez. Ese va a ser un fenómeno político muy interesante que vamos a comenzar a presenciar. ¿Por qué? Porque Chávez también era un líder político, un líder masivo, un líder popular. Caudillo. Tuvimos un caudillo. Era un caudillo. O sea, tuvimos un caudillo y creo que tuvimos un caudillo desde todo punto de vista, pero por sobre todas las cosas tuvimos a un personaje que no solo llegó al poder y lo ejerció en toda su expresión, sino que se terminó siendo el amo del poder y de todos los poderes en Venezuela. Chávez no fue un presidente, ni lejanamente fue solamente un presidente. Chávez no fue el jefe del Ejecutivo. Chávez fue el jefe del Ejecutivo, de la Asamblea Nacional, del Tribunal Supremo, de las instancias de poder, de los poderes fácticos. Creó nuevas burguesías, creó una nueva oligarquía, creó todo un poder comunicacional, que es un poder importantísimo. Es el tema de, por ejemplo, cuando hablamos de oligarquía, porque oligarquía etimológicamente es quien tiene la mayor cantidad de recursos. Así es. Y la mayor concentración de poder político. Así es. Cuando nosotros vemos la economía venezolana, la mayoría del dinero que entra es vía PDVSA. Es decir, quien tenga la mayoría de acciones de la estatal petrolera es la persona más adinerada del país. O quien sea proveedor de PDVSA, etc. Cuando nosotros evaluamos, y ya digo estatal petrolera, si es estatal es el Estado, el que tiene el mayor dinero en Venezuela, el mayor ingreso en Venezuela. Por lo tanto, la oligarquía siempre estará relacionada a quien labora como proveedor de PDVSA, en el caso de los privados. Es un Estado rentista, que se respete como es el venezolano. Y por eso es que el término oligarquía está muy ligado a quienes están en el poder. Sí. Entonces, si ciertamente existió una oligarquía relacionada con la mal llamada Cuarta República, también existe una oligarquía en la llamada Quinta República. Y esa oligarquía relacionada con la Cuarta República siguió actuando en la actual. Sí, siguió actuando. Totalmente de acuerdo. O sea, no es que fue desplazada. Algunos elementos fueron desplazados, pero otros no. Otros no. ¿Qué sucede? Chávez, dentro de todo este poder omnímodo, porque ahí sí cabe el término omnímodo, claro, del cual se abusa tanto, pero Chávez sí lo tenía. Chávez además, digamos que ejerció el poder de una forma que los marxistas llaman bonapartismo, o sea, fue el árbitro de toda la sociedad. Chávez intervenía no solamente sobre los poderes, sino en los conflictos que surgían entre los demás poderes. Claro. Chávez establecía además los límites de un poder con respecto a otro, establecía sus áreas de influencia
ejercía control sobre además los liderazgos secundarios que iban surgiendo de cada uno de estos poderes, Claro. porque cada uno de ellos a su vez era subsidiario del poder establecido por Chávez y a su vez totalmente dependiente de Chávez Claro. en toda su suerte. Pero Chávez además tenía esa facultad extraordinaria de ser el árbitro de toda una sociedad y de poder, por ejemplo, intervenir hasta en los conflictos más inverosímiles, como podían ser conflictos sindicales en el área de Guayana o conflictos en PDVSA, pero al mismo tiempo intervenir en conflictos entre, por ejemplo, el gobierno de Colombia y las FARC. Sí, Chávez Y estaba así, o presente sea, en todos los en aspectos de la todo, vida. exacto. Por eso es que yo creo que el sentimiento que ahorita puede sentir el país es de orfandad. Vacío. Hay una orfandad. Entonces, de hecho, y yo lo mencionaba en un artículo que publiqué recientemente, porque casualmente estuve hablando con una psicóloga, recientemente, una amiga psicóloga, que me comentaba sobre el poder en las familias, ¿no? El poder carismático tiene una relación emocional. Paternalismo. Claro, el paternalismo. Entonces, claro, ella me comentaba que existe un tipo de padre, que es el padre autoritario, que se rige por la soberbia. Pero que al mismo tiempo puede ser muy afectuoso y muy Sí, solícito. claro, no, estamos claros. Y después hay otro padre, ¿verdad? Que es un tipo de padre santo, por decirlo de alguna forma, que es el padre manipulador y que se guía por el miedo, ¿no? Entonces, más o menos, ella hacía unos dibujitos, algo así, ¿no? Entonces, el padre, el primero, le ponía como unos cachitos, el autoritario, que se guía por la soberbia, y al segundo le ponía una coronilla. Y Chávez había... Vale, pero igual le ponía unos cachitos, porque era manipulador y se regía por el miedo. Entonces, cuando uno ve el discurso en Venezuela del presidente, o veía el discurso de Venezuela del presidente Chávez, uno veía el tema de la soberbia, porque él era la razón principal de la revolución. Y el contenedor de la revolución. El contenedor de la revolución. Y además, porque él era el protector de la revolución. ¿Ok? Entonces, al ser él la razón de la revolución, la única autoridad posible, el único capaz de crear eso, de decir cuál es el destino, cuáles son los siguientes pasos, para dónde vamos, hacer las correcciones, llamar la atención. Y era el único que realmente sabía la mente en de qué la revolución. consistía el socialismo del siglo XXI. Claro, la mente de la revolución. Sí. Y por otro lado, el miedo, porque es el único capaz de vislumbrar la amenaza del imperio, de la derecha fascista. Y las internas. Claro. Y las amenazas Entonces, internas. eso lleva a un padre sobreprotector. Y ahí viene la parte interesante. Porque ese padre sobreprotector trae como consecuencia hijos rebeldes o sumisos. Y ambos insatisfechos. Pero ambos insatisfechos. Y ambos Porque ambos insatisfechos. no son libres. Así es. No son libres. ¿Por qué no son libres? Porque al no empoderarse en libertad, al no cometer errores, al no responsabilizarse, que es la palabra fundamental para el ejercicio de la libertad, entonces tenemos hijos que son temerosos de la ausencia del padre. Ahora, si ese padre además cumple la función de protector y de guía, estamos ante hijos que se encuentran en este momento... No solo, sino que además hijos perdidos. desvalidos, porque Chávez no inculcó en la sociedad y en estos hijos suyos y en estos seguidores suyos la noción de ser una sociedad productiva, de crear una sociedad productiva. O sea, lamentablemente Chávez, y todos lo sabemos muy bien, Chávez ahondó el Estado populista, rentista, clientelar, pero además en su componente más improductiva posible. Exactamente. En otras ¿Cuáles son los palabras, peligros, Federico? Aquí tenemos graves peligros. El principal peligro es que el núcleo del poder, que era uno solo, que era Chávez, porque Chávez era el poder y además la noción del poder, las dos cosas al mismo tiempo. Chávez era el poder y la noción del poder. Lo que yo llamo la razón. Y lo que tú llamas la razón, que tienes que explicar eso bien, porque es muy interesante esa idea tuya. Al faltar
el núcleo, el inspirador, pero es que además no es solamente el núcleo inspirador, es el padre, es el líder carismático, es el responsable, es el vigilante y al mismo tiempo es el ductor y es el orientador. Claro. La palabra ductor, por ejemplo, tiene derivaciones de dux, duce, o sea, es el que dirige, el que guía al rebaño. Solo que Chávez se encargó durante estos años de crear, dejando de lado en la población en general, rebaños de gente dependiente del Estado en forma preocupante. Además no dejó un relevo en el poder verdadero. ¿Por qué Chávez no crea de una vez una generación de relevo desde el primer periodo? ¿Por qué no lo hace desde el segundo periodo, cuando ya asume frontalmente el socialismo del siglo XXI? Se creía eterno. Ahora, Chávez, religión. Sí, sin duda alguna. Chávez embalsamado y exhibido en un museo. Chávez ya fallecido. Incorporado Además, al panteón. Siendo... pero No Chávez al ya panteón fallecido. nacional, Pero un hecho que ocurrió sino anoche. al panteón del sincretismo venezolano. No, claro, además. Bueno, pero es que ya eso lo vimos ya anoche. Anoche, después de la juramentación de la asamblea, en la asamblea, las últimas palabras de Diosdado eran que se iban a donde estaba el cuerpo de Chávez a jurar delante del cuerpo. Porque ahí estaba el cuerpo y el alma de Chávez. El alma de Chávez está en un cuerpo fallecido. Realmente. A mí realmente me parece me parece terrible. Macabro. Es terrible, es macabro. De hecho, me recuerdo de una locución del presidente con este tema de lo del cuerpo embalsamado, que la vamos a ver. Una persona puede donar su cuerpo para que cuando muera, entonces lo utilicen para investigaciones científicas en las universidades o en un laboratorio, pero no para que lo anden por el mundo, chicos, exhibiéndolo destrozado, rehecho por dentro, porque es por dentro, que la gente va y ve por dentro, pues lo que es un cuerpo humano. Y son restos humanos en nuestras narices. Ahora, ¿qué es eso? Eso es un signo, pero muy evidente, de la inmensa descomposición moral que sacude este planeta. Como hemos visto, el mismo presidente decía que era como macabro la exhibición de un cuerpo. Entonces, ¿hasta qué punto es realmente respetuoso hasta con la voluntad de Chávez? ¿Hasta dónde va a empezar a escribirse sobre una voluntad inexistente? Es la creación del mito y el Es la culto de la creación personalidad. y la manipulación del mito. Ese es uno de los peligros que yo veo, que es la manipulación del mito. La manipulación de Chávez me dijo, entonces Chávez me dijo en sus últimas palabras el día 5 en el avión bajándonos. Entonces, exacto, eso es lo más peligroso. ¿Sabes por qué? Porque de ahora en adelante vamos a correr el grave riesgo de que ahora todo el mundo se va a sentir como el intérprete de Chávez póstumo. O sea, no les extrañen cadenas donde digan, anoche soñé con el comandante. No. Y además ahora va a venir una pelea en donde cada quien se va a sentir como el verdadero heredero más chavista que y Chávez, representante del verdadero pensamiento de Chávez. Más chavista que Chávez. En otras palabras, tú, Nancy, tú no representas a Chávez, yo sí. Ahora, ¿quién decide? Ese es el conflicto que yo estoy viendo. ¿Quién decide que se ahora? podría estar sucediendo? Porque ¿quién interpreta un chavismo que solamente estaba contenido en la cabeza de Chávez? Bueno. O sea, Chávez era la razón de la revolución, o sea, la mente de la revolución. Así es. La revolución bolivariana tenía sentido, tenía lógica, tenía un camino, tenía un destino dentro de la cabeza del presidente Chávez. Sí, porque o sea, los cambios, los virajes, las búsquedas, la nueva misión, la nueva forma, la alianza con quién, cómo vamos a hacer los núcleos productivos, la ciudad socialista. ¿A quién se le ocurre la ciudad socialista? A Chávez. No hay una albacea. No hay una albacea de la revolución del siglo XXI. Ni hay XXI. libros que contengan la ideología, el pensamiento, las búsquedas, la lógica. Incluso cuando, por ejemplo, uno ve a personajes como Lenin dejó legado escrito. Incluso previo a su llegada al poder. Claro. Hubo un trabajo ideológico que permitía... Ya cuando Lenin llega al poder es la culminación de un trabajo previo. Y pese a lo que pasó con Stalin, ojo, porque Stalin tergiversó... pero bueno, eso sería un tema muy largo. Exacto. Ahora, ¿cuáles son los retos? Para mí, el primer reto, y es lo que he venido esbozando en los artículos que he venido escribiendo, el reto es económico.
Es y muy es importante. económico para poder garantizar la continuidad incluso de las misiones, la continuidad incluso de los programas sociales, la continuidad de todo. Y la Porque gobernabilidad. Chávez no blindó Y la, la seguridad social. y la gobernabilidad. Además. Porque aquí el reto es el siguiente. Yo voy a poner un pequeño ejemplo. Dentro de pocas semanas, van a comenzar por parte de la población asalariada, por parte de la inmensa mayoría de la población venezolana que depende de un sueldo, los pedimentos y el requerimiento y los reclamos por aumentos salariales. Claro, por la devaluación. En otras palabras, en el pasado Chávez determinaba, decidía y anunciaba esos aumentos, casi que él solito, unilateralmente. Me imagino que consultaría disponibilidades, pero Exacto. era Chávez. El reto político. El reto político más grave que en este momento yo veo es el siguiente. El PSV, por ejemplo, que se supone que es el movimiento político que respalda a Chávez, es un movimiento que tenía una razón de ser en el apoyo electoral a Chávez y en el apoyo de Chávez a sus representantes. Me explico. El PSV era la maquinaria política de respaldo a Chávez y a su vez Chávez era el portaaviones de los liderazgos regionales, locales. O sea, el reto ahorita Exacto. para el PSV es constituir su movimiento autónomo, es empezar a escribir cuál es su propuesta del socialismo del siglo XXI, completa, porque ya no hay Chávez. Superando Y pueda las decidir. enormes e inmensamente diversas corrientes que, No, claro, que chavismo crítico estoy hablando. que conviven dentro del PSV. Ok, porque yo no creo que el día 8 de diciembre, cuando se nombra Maduro, se le haya pasado toda la racionalidad del presidente Fíjate Chávez. que el nombramiento de Maduro, como quizás sea la parte menos difícil por una razón, es la voluntad póstuma de Chávez. Claro. Es el último mandamiento de Chávez, es la última voluntad de Chávez. Maduro candidato es la última voluntad Ahora, de Chávez. ¿cómo controlamos a Maduro? ¿Quién controla a Maduro? ¿Quién controla a Maduro? O sea, y el poder por la hegemonía, la verdadera hegemonía del poder. Claro. Maduro va a controlar, por ejemplo, Maduro va a controlar a Petróleos de Venezuela. Maduro va a controlar a sus ministros. Si hacemos esas preguntas para que la audiencia Maduro intervenga como la otra controla vez. al Banco Central, al Ministerio de Finanzas. Maduro, ¿cuál es la relación de Maduro Es con Maduro Jordania, también por ejemplo? Por eso, es Maduro capaz de sustituir ese poder absoluto Así de es. Chávez, incluida la Así racionalidad y el acto de fe que le Así tenía es. el pueblo a que toda la ejecutoria de Chávez, todas las decisiones de Chávez obedecían al camino para conseguir el socialismo del siglo XXI. Ese Chávez que se promovió durante la campaña electoral como la garantía de estabilidad, la garantía de paz, que hasta los ricos deberían votar por él porque él era garantía de estabilidad. ¿Maduro puede realmente llenar ese puesto? Esa es mi pregunta el día de hoy. ¿Tienes alguna pregunta para dejar a la audiencia? Este país tiene que ir a un diálogo. ¿Vale? ¿Cuál es la pregunta? Por lo tanto, la pregunta es, ¿será capaz Maduro de abrir una vía de diálogo que no es solamente con la oposición, es también con los elementos Intersectorial. internos? Así es. Bueno, recordamos nuestras cuentas de Twitter, @Nancy Arellano, @FBocanera. por supuesto, @Contrahuevina. Les invitamos a seguirnos en Facebook también para que hagan sus comentarios. Pueden hacer sus comentarios en YouTube. Como verán, siempre respondemos los comentarios. Y bueno, hasta la próxima. Seguiremos conversando.